Recordarles pues que el poder y la política es uno de los procesos que junto con conflicto, negociación y todo lo que están descritos allí en la lámina forman la parte del plano de grupo en comportamiento organizacional. Todas ellas interactúan para afectar los resultados organizacionales de los individuos en términos de productividad, absolutismo, rotación, satisfacción. Nuestros objetivos de aprendizaje en esta presentación son los siguientes: desarrollar una perspectiva política, qué es lo que es eso de política en la organización, cuáles son los factores en el individuo y en la organización que afectan el comportamiento político, en qué consiste el manejo de la impresión, por qué la gente se comporta defensivamente frente a la política y determinar cuándo un comportamiento político es ético o no es ético. Una realidad es que la política no es otra cosa que utilizar el poder y accionarlo. El accionamiento del poder es lo que nosotros llamamos política, y eso puede hacerse para beneficios personales o para beneficio de la organización, como cuando se utiliza dentro del liderazgo. La conducta política puede ser legítima o ilegítima. Y la realidad de la política es que en la organización, cuando hay recursos escasos o limitados y las decisiones son ambiguas, suele florecer la realidad de la política. Y eso ocurre en muchísimas organizaciones y es parte natural de la vida organizacional. Es decir, no podemos decir que en esta organización no hay política. Lo que uno puede tener es controlada, de alguna manera manejada, el comportamiento político. Cuando los recursos están disponibles para todos y las decisiones son claras, el comportamiento político es menos frecuente. Pero el comportamiento político está en la vida de las organizaciones. ¿En qué consiste el comportamiento político? Bueno, son las actividades que no están dentro del papel de un individuo en la organización, pero que se utilizan para influir y lograr resultados y beneficios para a título personal o para título de un grupo en la organización. Es decir, es para obtener ganancias dentro de la vida organizacional. Hay dos formas de ver la política, y la política dice que depende de los ojos que cómo se vean, uno puede calificar lo que uno está viendo. Por ejemplo, en política se habla de culpar a los demás, pero el gerente efectivo diría hay que determinar la responsabilidad. En política hablamos de acariciar a la gente y el gerente dirá que es fomentar relaciones de trabajo. En política hablamos de adular y el gerente efectivo habla de demostrar lealtad. El gerente efectivo habla de delegar autoridad y en política es pasar el muerto. En política es cubrirse las espaldas y el gerente efectivo es documentar las decisiones. En la política se generan conflictos y el gerente efectivo dirá que alentar el cambio y la innovación es parte de la actividad organizacional. La formación de coaliciones para hacer más peso en política, y en el caso del gerente es facilitar el trabajo en equipo, pero hay más. En política se habla de delatar y en gerente efectivo de mejorar la eficiencia. En política hablamos de conspirar, en cambio el gerente habla de planear. En política hablamos de mostrar necesidad de logro y el gerente efectivo dirá en ser competente y capaz, ser ambicioso, orientado a su carrera, ser oportunista o ser astuto, ser mañoso o de mente práctica, ser arrogante o seguro de sí mismo, ser perfeccionista o atento al detalle. Así que la política, como dicen, igual que la belleza, está en los ojos del observador, y la perspectiva política atiende a unos ciertos conceptos, a una cierta perspectiva que en gerencia tiene una forma diferente. Hay factores individuales que contribuyen a la conducta política. La gente que tiende a ser introspectivo, con necesidad de poder, que sale alto en el índice de maquiavelismo, que tienen unos locus de control interno, que ha invertido mucho en permanecer en la organización y que ve como alternativas percibidas en el puesto que está ocupando, tienden a ser más inclinados a tener conducta política. Y desde luego, si piensan que tienen expectativas de éxito y tienen grandes expectativas de éxito para dentro de la organización, pues la conducta política será
más importante. Entre los factores organizacionales que contribuyen a la conducta política es cuando en el clima hay baja confianza, cuando se espera que haya toma democrática de decisiones y entonces hay que negociar mucho, cuando hay presiones por alto desempeño, cuando hay escasez de recursos, cuando a veces los roles de los individuos no están bien definidos, cuando hay gerentes que atienden a sus propios intereses, quiere decir cuando hay competencia entre los gerentes, si los sistemas de evaluaciones son confusos y si hay prácticas de recompensa que a unos recompensan y otros no reciben las recompensas. Cuando todos estos factores ocurren es que se da un mayor comportamiento político. Los que tienen perspectiva política son los que hacen una mayor autovigilancia de sí mismos y tratan de manejar el impacto que crean sobre las demás personas, y eso se llama el manejo de la impresión. Y el manejo de la impresión hace uso de las excusas, de las disculpas, de la aclamación, de la adulación, del ofrecer favores, de asociación y manifestar conformidad, porque de esa manera ganan adeptos para su propia causa. Es decir, que el comportamiento político hace uso de este manejo de la impresión, un constructo bien estudiado, un comportamiento organizacional que hace que las personas, que algunas personas puedan manejar mejor su impacto, el impacto que ellas logran con las otras personas en la organización. Frente a la perspectiva política pueden ocurrir conductas defensivas que tienen que ver con la evasión de la acción, de la responsabilidad y del cambio. Si yo quiero evitar la acción en términos políticos, una de las cosas que ocurre es que se hace acatamiento excesivo. Una frase célebre es, si yo obedezco no pierdo. Pasar el muerto quiere decir que otro se encargue del asunto, yo hago lo posible por trabajar menos, hacerse el tonto, hacer que las cosas no sean personales, hacer un excesivo alargamiento de las tareas o un planeamiento o tratar de que las tareas no tengan mucha importancia, o hacer lo que llamamos en términos organizacionales la operación tortuga. En otros casos, para evitar la culpa se utilizan otras estrategias como cubrirse las espaldas, jugar a ganador, justificarse, buscar siempre un chivo expiatorio que sea el responsable, hacer una representación incorrecta de la realidad para que eso me beneficie y ir logrando que las personas se comprometan progresivamente conmigo debido a mis tácticas de influencia. Y eso hace que se evite la responsabilidad o la culpa de lo que pueda ocurrir en la organización. Y bueno, evitar el cambio significa hacer resistencia y protección de mi territorio, y por ello yo me opongo posiblemente a las acciones de cambio que pueden iniciar los líderes de la organización. Bueno, uno de los efectos que tiene problemáticos los comportamientos defensivos es que promueven el interés individual en contra del interés colectivo y pueden convertirse en algo problemático, crónico o patológico para la organización. Con moderación, los comportamientos defensivos pueden servir para mejorar, pero para la organización puede ser complicado porque retrasa las decisiones organizacionales, se incrementan las tensiones interpersonales y grupales, restringe esfuerzos de cambio y reduce la toma de riesgo. Es decir, que la excesiva perspectiva política dentro de la organización puede ralentizar los esfuerzos organizacionales para alcanzar sus metas. Eventualmente, los comportamientos defensivos, si son muy frecuentes, producen rigidez organizacional y estancamiento, una cultura organizacional signada por la política y desde luego un clima organizacional enrarecido, que llamaríamos deteriorado. Finalmente, nosotros tenemos que tener cuidado con los lineamientos éticos para la conducta política. Y cuando vayamos a realizar una acción, tenemos que
que verificar los siguientes aspectos. Si la acción está motivada por intereses personales que excluyen las metas de la organización, si la respuesta es sí, es no ética. Si la respuesta es no, vamos a al segundo nivel, a la segunda pregunta. ¿Respeta la conducta política las decisiones individuales? Si la respuesta es no, la conducta es no ética. Si la respuesta es sí, tenemos que ir a la tercera pregunta. ¿Es la actividad política justa y equitativa? Si la respuesta es sí, el comportamiento es ético. Si la respuesta es no, el comportamiento es no ético. Entonces, esta es la reflexión para la gente que trabaja en las organizaciones, para que tomen en cuenta estos lineamientos cuando vayan a verificar o a realizar una conducta política. Y terminamos insistiendo en que la política siempre existe dentro de la organización. La podemos manejar, la podemos reducir, pero nunca la podemos eliminar. Y con ello cubrimos entonces este tópico de comportamiento político.